Shalom, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Doy gracias al Creador del universo por darnos la oportunidad de conectarnos una vez más para estudiar, eh, bueno, más que estudiar, hacer una breve introducción o enseñanza respecto a las porciones que estudiamos esta semana de la Torá. Eh, bueno, como siempre digo en cada transmisión, para las personas que nos escuchan por primera vez, nosotros estudiamos, tenemos la buena costumbre de estudiar la Torá por porciones semanales y vamos estudiando capítulo por capítulo todas las semanas hasta completar el año. Y durante el año, según el calendario hebreo, son 54 porciones las que estudiamos. Y ya vamos prácticamente las últimas. Estamos en la porción número 51 y 52 para terminar el ciclo anual de estudio de la Torá. Y otra cosa que siempre digo es que la Torá tiene varios niveles para comprenderse, o la Biblia, como se conoce popularmente en el mundo occidental. Eh, la Torá oculta códigos espirituales que revelan secretos sublimes, secretos espirituales respecto al universo, respecto a las almas, a la realidad en el cual nos encontramos, a cómo funciona la realidad en cada proceso personal o espiritual que la humanidad se encuentra. Entonces, la Torá es un manual de vida. La Torá es un manual de enseñanzas. Es el manual que existe en forma de libro hace más de 3.300 años atrás, aunque realmente, según el rey Salomón en el libro de los Proverbios, dice que la Torá existía antes de la creación, pero sabemos que de manera escrita eh, tiene más de 3.000 años. Y ha sido realmente el libro que ha sostenido al pueblo de Israel por todas las generaciones. Eh, Sabemos que Israel ha tenido bastantes procesos a través de la historia de la humanidad, enfrentando imperios, gobiernos, eh, pero aún así, el pueblo de la Torá sigue en pie, sigue con vida, sigue vivo y, y con todas las promesas que Dios le ha dado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, estamos en una época donde el conocimiento de Dios está llenando la tierra como las aguas cubren el mar. Estamos en la era de la tecnología, en la era del conocimiento, en la era de la información y debemos de sentirnos privilegiados porque habían cosas que nuestros ancestros o nuestros antepasados no sabían por falta de información y hoy la luz ha llegado a nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios, damos gracias al Creador eh, por esa bondad de permitirnos vivir en esta generación tan maravillosa. Entonces, volviendo al tema de la Torá, nosotros estudiamos la Torá de manera anual y hay veces donde en una semana se estudian dos porciones. Cuando hablo de dos porciones me refiero a que cada porción de la semana tiene ciertos capítulos para estudiarse. Entonces, hay veces cuando aparecen festividades o fechas especiales, a veces se detiene el estudio por ciertas fiestas y luego para retomar la porción que perdimos o que no estudiamos, en algún momento estudiamos dos porciones, como lo vemos esta semana. Entonces, cada porción de la Torah que estudiamos tiene un título en hebreo y una traducción al español. Aquí les voy a ir proyectando, tengo unas diapositivas para ir viendo algunos datos.
esta forma de estudiar viene desde antaño, desde la época de Moisés. Siempre hubo una manera de estudiar la Torá en el pueblo de Israel. En la época de Esdras ya, ya se distribuyó el estudio de la Torá cada 3 años. Eh, Yeshua de Nazaret, en la época del primer siglo, también la Torá se estudiaba por porciones, como lo hacemos. Y en algún momento de la historia, eh, debido a los exilios que hubieron de los judíos, los sabios establecieron ya no estudiar la Torá cada 3 años, sino estudiarla durante un año. Y a nivel mundial, estas porciones se estudian. Tú vas a internet, a YouTube, vas a ver a un rabino, a un sabio, te vas a darte cuenta que en la semana todos estamos en la misma energía, en el flujo espiritual, estudiando la misma porción de la semana. Y esto genera una interconexión entre las almas, eh, una conexión colectiva, donde esto se torna como, de hecho los sabios le llaman la energía semanal, la energía de la semana. Y como el pueblo judío es el pueblo de la profecía o de los eventos espirituales, hay eventos que se van dando en nuestra vida de manera personal, de manera familiar, de manera comunitaria, de manera de país, o sea, a, en ámbito de país, de ciudad o en el mundo entero, todos los eventos que ocurren también están ligados a la porción que estamos estudiando. Es decir, con los ojos de la Torah, nosotros vamos viendo la realidad de la cual nos encontramos en el presente. Y eso es bueno porque el Creador nos va dando respuesta a algunas cosas que nosotros vamos viviendo. Bien, aquí tenemos, les proyecto las porciones que estudiamos esta semana. Estudiamos dos porciones, una lleva por título en hebreo Nexavim, que se traduce estar parado de pies, ya luego vamos a hablar sobre eso, y también la otra porción que estudiamos es la porción Vayelech, que se traduce como y fue. Ya la porción que estudiamos están ubicada desde el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, del versículo 9 hasta el capítulo 31, verso 30. Esos fueron los textos que aparecen en estas porciones y que nosotros le dimos lectura. Ya la idea, porque estas porciones yo se las comparto siempre entre el domingo, lunes, a veces por situación el martes, pero siempre trato de compartirlos con anticipación para que tengan tiempo de estudiar estos textos, aunque sea de manera literal, cosa que cuando lleguemos al día sábado, nosotros podamos revelar, más allá de lo que el texto dice, algunos secretos, revelar algunos códigos espirituales que están en el texto literal que leímos. Lo literal es historia, lo literal es cuento, lo literal eh, puede que a veces tenga relevancia, puede que otras veces no. Lo importante es que todo lo que fue escrito, como dice el apóstol Pablo, Rab Shaul de Tarso, todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza. Pero si lo tomamos de manera literal, eh, realmente poco provecho tiene la historia. A veces podemos sacar análisis histórico respecto a la humanidad, pero la Torah es más que historia. La Torah, como dice Pablo en Romanos, en su carta a los Romanos, es espiritual. Entonces, de manera espiritual, nosotros, perdón, la descodificamos y la interpretamos. Bien, esto es a manera de base. El texto base que usaré de partida serán los versos del 9 al 13 del capítulo 9 de Deuteronomio. Deuteronomio en hebreo se dice Devarim, ¿ya?
Esto está sacado de la versión Torat Emet, la Torah judía, y le voy a dar lectura para que tengamos más o menos idea, aquellas personas que no lo leyeron o aquellas personas que mirarán el video puedan aquí mirar con nosotros lo que el inicio de la porción dice, de esta primera porción, que es Nitzavim, la primera que vimos. Bien, dice la Torah, todos ustedes, aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel, se encuentran hoy firmes ante Hashem. Hashem es el código que alude al nombre de Dios. Ya todos hoy se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elohim, o sea, dice, su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, es decir, los sabios, los oficiales, todos los hombres de Israel. Verso 10, los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero, para hacerte pasar por el pacto de Hashem, tu Dios, y que aceptes el juramento que Hashem, tu Dios, celebra hoy contigo para establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te prometiera y tal como Él jurara a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con ustedes, concreto esta alianza y este juramento con aquel que está aquí hoy con nosotros ante Hashem nuestro Dios, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Qué interesante el texto con el cual inicia la porción de esta semana. Entonces vamos a ir viendo aquí unos datos bien relevantes respecto a todo esto. Pongan mucha atención en el término, todos ustedes se encuentran hoy firmes. ¿Qué significa estar firmes ante Hashem, ante Dios? Y luego Moisés comienza a nombrar a las demás personas, dice, los jefes de sus tribus, ¿sí? Los ancianos, es decir, los jueces, los sabios, los oficiales, como decir, los policías, todos los hombres de Israel, los niños y las mujeres, es decir, todas las personas de lo que está mencionando aquí según el texto, dice, según Moisés, se encuentran hoy firmes ante Hashem. ¿Y qué significa que Moisés esté mencionando que todas estas personas se encuentren de pie, se encuentren firmes? ¿Y por qué comienza a mencionar jefes, oficiales, ancianos, hombres, niños, mujeres, conversos, prosélitos, leñadores, aguateros, o sea, trabajadores? Es como que algo ocurre detrás de que la gente esté de pie. Entonces, eh, quiero que apunten estos códigos que les voy a mostrar. Primero, que cuando la Biblia o la Torá usa el término Hashem, aludiendo al nombre de Dios, que luego se va a tergiversar con el nombre Jehová, Jehová no es nada que ver con el nombre del Creador, o con este nombre que aparece en el texto hebreo de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, que luego se traduce como Hashem. Hashem es un código, es una palabra que se traduce al español como el nombre. Entonces los sabios lo ponen en la Torá, en la traducción de la Torá, no pronunciándolo por el respeto al nombre de Dios. Entonces, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, y luego dice su Elohim, su Dios. La palabra Elohim es Dios. Es decir, el código Hashem alude
a toda la realidad espiritual. Porque el nombre de Dios de 4 letras, que se traduce luego con el nombre que se lo pronuncié de manera pedagógica, que aparecen en las Biblias populares un montón de veces, ese nombre de Dios alude realmente a toda la realidad espiritual y también a la misericordia divina. Ya en la Biblia aparecen muchos nombres de Dios y el nombre Hashem alude a la misericordia divina. Algunos le traducen a Adonai, ¿ya? Hashem, le llama la Torah Emet. Hashem alude al nombre de Dios que actúa con misericordia, con misericordia hacia la humanidad o hacia una persona. Y aquí aparece el término Elohim. Elohim es otro nombre de Dios que alude a la manifestación de justicia divina. Es decir, por una parte, Hashem representa la misericordia del Creador infinito y Elohim representa la justicia del Creador. Es decir, Dios tiene dos maneras de operar en la humanidad. Por una parte, Dios opera de manera misericordiosa y por otra parte, Dios opera de manera justa. Entonces, esto es lo que forma el equilibrio o la balanza divina y es realmente lo que va a comenzar a sopesar, en todo lo que comienza a leerse aquí. Es decir, que todo el pueblo de Israel, jefes, tribus, ancianos, sabios, oficiales, hombres, niños, mujeres, prosélitos, trabajadores, etcétera, todos delante, todo delante del Creador van a ser sopesados por la balanza, por una parte, o la misericordia o la justicia. Entonces, según este texto que acabamos de leer, eh, dice los sabios que este texto siempre se lee el día antes del juicio, que llamamos en hebreo Rosh Hashanah. Vamos a ver si durante esta semana podemos compartir algún video. El año pasado di bastante enseñanza acerca de Rosh Hashanah, el año nuevo o el día del juicio. Eh, por tiempo no creo que lo pueda dar en vivo. Así que Rosh Hashanah es una fiesta que nosotros celebramos, que aparece en el libro de Levítico capítulo 23. Por ahí hay unos versos, no me acuerdo el versículo, pero está en el capítulo 23 de Levítico, donde se menciona que en esta fiesta hay toques de shofar y a la vez también hay una evaluación. Según los sabios judíos, eh, en el día que toca esa festividad es en el séptimo mes del calendario hebreo, el séptimo mes, que es llamado en hebreo Tishri, ¿ya? Que corresponde a la luna nueva de Libra, ¿ok? La luna nueva de Libra, o en hebreo llamamos Rosh Hodesh Tishri, luna nueva de Libra. Es el séptimo mes del calendario hebreo y este año, 2023, como para hacer más o menos el equivalente con el calendario hebreo y el gregoriano que se usa popularmente, la fiesta de Rosh Hashanah o Año Nuevo o Luna Nueva de Libra inicia el día viernes 15 de septiembre en la noche y a la vez también se celebra el Año Nuevo de la Humanidad, ya luego les explico, hasta el día 17, el día domingo 17 de septiembre, a la caída del sol. Viernes a la caída del sol, viernes 15, hasta el domingo 17 a la caída del sol, eh, se celebra una fiesta llamada Rosh Hashanah, que se traduce inicio de año o nuevo año,
Y según los sabios judíos, cuando Adán sale del jardín del Edén, es expulsado del jardín del Edén, era una dimensión espiritual. El jardín del Edén no estaba aquí en este plano físico, estaba en el séptimo cielo, en el mundo de arriba, en el mundo espiritual. Y cuando el alma de Adán es expulsada del jardín del Edén y baja a este mundo físico, bajó precisamente en ese día. El alma de Adán encarnó en la luna nueva de Libra, es decir, el primero del mes séptimo del calendario hebreo, que es llamado Tishrei. Tishrei. Entonces, Adán precisamente bajó en el séptimo mes, en la luna nueva de Libra, y ese mismo día Adán baja a la tierra, encarna en un cuerpo físico, obviamente junto con Eva, y Dios lo juzga ese mismo día. Ese mismo día, aparte que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, es expulsado del jardín de Edén y Adán baja al mundo. Bueno, Adán es juzgado y de hecho ya cuando baja con la maldición de labrar, trabajar la tierra, de sudar y todo ese tema que no es tan literal como a veces se piensa, tiene sus códigos espirituales, pero más o menos ese es el transcurso de la maldición que le dan a él y a Eva también, de parir los hijos con dolor y todo eso. El tema es que en ese día Adán encarna, es decir, es como que si naciera en este mundo físico y cometió el error el mismo día y también fue juzgado el mismo día. Por ende, todos nosotros somos fragmentos del alma de Adán. ¿De dónde viene la humanidad? Viene de ese ser, de Adán. Todos éramos Adán en un principio. Por lo tanto, no solamente va a ocurrir eso con Adán. Los sabios comienzan a darse cuenta que en la misma fecha comienzan a haber varios eventos que comienzan a repetirse a lo largo de la historia de la humanidad. Y siempre aludiendo a qué cosa, a un juicio. Cuando tú ves, por ejemplo, en el libro de Job, y tú lees que subía a los ángeles, dice a Dios, de entre eso dice que iba el Satán detrás. Y como iba Satán detrás, dice que subió y Dios le dice de dónde viene, bueno, de supervisar la tierra, y comienzan a tocar el tema de Job. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Por qué los ángeles están subiendo a Dios? Los sabios dicen que ese día era el día de Rosh Hashanah. El mismo día que Adán encarnó en un cuerpo físico, el mismo día donde hay juicios celestiales hacia la humanidad. Desde ahí en adelante vemos constantemente que en la misma fecha, en la luna nueva de Libra, primero de Tishrei, siempre hay eventos de juicio. Por eso que el inicio de la porción dice, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem. Todos se encuentran firmes ante Hashem, su Dios, o su Elohim. Es decir, que todas las personas, ese hoy es el día del juicio, es decir, Rosh Hashanah, el séptimo mes del calendario hebreo, es el día donde Adán pecó y en donde todos pecamos, como dice el apóstol Pablo. Es decir, desde ahí en adelante hay un juicio anual y luego, bueno, los más sabios del pueblo de Israel, los que llamamos los cabalistas, los ingenieros espirituales de la Torah, ellos han revelado que el universo está programado anualmente para devolverle a la humanidad todas sus acciones que realizaron durante todo un año. Es decir, desde el año pasado, antes de la luna nueva de Libra, hasta antes de esta luna nueva de Libra, todo lo que acumulaste en acciones o en palabras,
todo fue registrado en esas memorias celestiales, que la Kabbalah le llama memorias cósmicas. Es decir, toda la energía que liberaste en palabras, hablando ya sea con Dios, hablando con el prójimo, o toda esa energía que liberaste en tus acciones, con ya sea en dirección al prójimo o acciones propiamente tuyas, toda esa energía liberada de ti se guarda en memorias cósmicas. ¿Para qué? Para que la luna nueva de Libra, estoy hablando según el calendario hebreo, no según el calendario gregoriano, para que la luna nueva de Libra, eh, la humanidad, pues reciba como retribución, ¿ok? Todo lo que el universo grabó, todo lo que emanaste de ti y el universo grabó energéticamente. Por lo tanto, los sabios llaman, los sabios llaman a ese día como un día malo, ¿sí? Y es el día del juicio. Por lo menos, si tú conversas con una persona cristiana, todos los cristianos piensan en un día del juicio final y donde Dios va a juzgar a toda la humanidad finalmente y siempre hablan como del juicio final, ¿sí? Pero es porque no conoce los códigos de la Torá, porque realmente juicio hay todos los años. El tema es que la gente no lo sabe. Y todos los años hay evaluación, hay... y de hecho no solamente el universo nos evalúa, sino que también nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y porque se aproxima. Hemos estado ya bastantes días, yo creo que como 20 ya días, donde en este sexto mes que en el cual nos encontramos, que es llamado Elul en hebreo, el mes de Virgo, es un mes de introspección, es un mes de análisis, es un mes también de corrección, es un mes de cambios, un mes de renovación, un mes, es el mes tuyo, el mes de tu corazón, es el mes de tu alma. Y todos estos días hemos estado en eso. Hay personas que han sido barridas, hay personas que han sido azotadas, hay personas hablando alegóricamente, hay personas que han sido sacudidas, hay personas que han pasado enfermedades, hay personas que han tenido durante este mes bastantes presiones, pero con el fin, o sea, el cielo te lo permite para que tú puedas llegar a una reflexión personal. Entonces, nos acercamos, nos acercamos a Rosh Hashanah, nos acercamos a ese año nuevo, nos acercamos a esos días de juicio. ¿Y cuántos días duran esos juicios o esas evaluaciones? Duran 10 días, desde el día 1 del mes de Tishrei, es decir, Libra, hasta el día 10. Comienza el día 1 la evaluación y termina el día 10 de ese mes. Y esto comienza según el calendario gregoriano, el 15 de septiembre en la noche. Es decir, todo lo que tú hiciste durante todo un año, ahora va a ser tomado para devolvértelo. Entonces ahí los sabios de manera metafórica dice Dios se sienta, perdón, en su silla de juicio y juzga a la humanidad. Va a determinar si hay personas que van a nacer, si hay personas que van a morir, si hay personas que se van a casar, si hay personas que se van a divorciar, si hay personas que van a enriquecer, si hay personas que se van a empobrecer. Todo Dios está evaluando, Dios juzga a la humanidad durante todos estos días de lo que hicimos durante todo un año. Entonces, por eso es que Dios comienza en esta porción de Deuteronomio capítulo 29, verso 9 en adelante, a nombrar a a todas estas categorías, es decir, que Dios menciona a todos. Eh, Hay algunos que le llaman a Rosh Hashanah el cumpleaños de Adán. De hecho, si Adán estuviera vivo como un ser humano, aunque todos formamos una chispa de Adán, pero si Adán fuera uno solo y estuviera vivo, Adán hubiera tenido 5.783 años, a punto de cumplir 5.784 años. Eso es lo que los sabios nos han dado como dato de los años desde
desde que Adán pisó la tierra. Han pasado 5.700, ya 784 años. Ya, entonces, eh, debo decirte que también este Shabbat en el cual nos encontramos es el último Shabbat del año 5783. Es el último y es muy importante. Y en este Shabbat que antecede a Rosh Hashanah, al año nuevo que se aproxima y que es la otra semana ya pasamos por la balanza, eh, en este Shabbat se lee esta porción que estamos leyendo ahora, precisamente. De modo que la frase, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, bien puede tomarse como una confirmación de Hashem, de Dios, en el sentido de que hoy, el día de Rosh Hashanah, pasaremos el juicio firmes y victoriosos. Es decir, esa es la confianza, de que pasaremos firmes, de que pasaremos victoriosos el día del juicio. Y la otra semana, pues ya inicia. Entonces, en un nivel simbólico, la frase ustedes, todos ustedes, hace referencia a la persona que está de pie, eh, y la referencia a hoy, todos ustedes hoy se encuentran, hace referencia al tiempo. Es decir, que al unirnos, nosotros conectamos los conceptos de persona, es decir, la persona que está de pie, y de espacio y de tiempo, cuando decimos hoy, unimos esos dos conceptos, persona, tiempo y espacio, y lo unimos delante de Dios. Ya, vamos a seguir avanzando con la diapositiva. Significa que no es simplemente una historia. Esto alude a secretos universales, secretos espirituales maravillosos. Entonces vamos a seguir avanzando porque hay varias cosas que ir viendo. Fíjate bien, el término firme, te dije que lo guardes, porque el mismo concepto firmes es el que Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, va a usar en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 al 17. Y observa, le voy a dar lectura, aquí está la pantalla, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, es decir, en Hashem, y en el poder de su fuerza. Cuando alude poder de su fuerza, alude al nombre Elohim, porque Elohim, el nombre que vimos de Dios en la diapositiva anterior, alude a fuerza o a juicio, que es lo mismo, tiene el mismo atributo. Fortaleceos en Hashem, ya tenemos, Hashem tenía que ver con la misericordia divina, y en el poder de su fuerza, alude a la justicia, alude al rigor, a la fuerza, que está asociado al nombre Elohim en el texto de la Torah. Fíjate bien, aquí están las dos balanzas en el mismo texto, misericordia y justicia divina. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del Satán. ¿Ya? Ya vamos a ver. Satán es un término hebreo que se puede traducir al español como adversario, ¿ya? O oponente. Y no alude únicamente a un ser que le llamamos el Satanás y que anda para allá y para acá y uno solo. No, Satán se le llama, incluso hasta un ser humano se le puede llamar Satán o Satanás, eh, si se opone a ti. Por eso que en una oportunidad cuando Pedro, cuando Pedro se está oponiendo a Jesús que tenía que ir a Jerusalén, Jesús le dice, Rabí Yeshua, le dice, apártate de mí, Satán. ¿Sí? Pero está diciendo, apártate de mí, adversarios, te estás oponiendo a mi trabajo. No es que
Satanás se le haya metido el cuerpo de Pedro, que Satán es adversario. Entonces, y también existen adversarios celestiales, en el caso de ángeles. Si hay ángeles que se oponen a nosotros, esos ángeles son llamados Satán. Bien, estoy clarificando los conceptos para que lo tengamos claro. Incluso a nuestro ego, al ego de la persona o la mala inclinación, el instinto al mal que tenemos, también es llamado Satán porque se opone al trabajo que el alma viene a hacer a este mundo. Y está constantemente oponiéndose a lo divino, a lo espiritual, y el ego de nosotros también es llamado Satán. ¿Ya? Entonces, para que puedas ampliar un poco la visión del concepto Satán, y no te imagines a un cachugo con venas en la cara y la cara de color rojo. Entonces, vestido de toda armadura de Dios, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas de Satán, o del diablo, como dicen algunas versiones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya está hablando de la materia, lo físico, sino contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo no es ese famoso día donde te levantaste con el pie izquierdo, como dicen por ahí algunos. No, el día malo es un código para hablar del día de Rosh Hashanah, del año nuevo o del día del juicio, donde todas las personas, toda la humanidad es evaluada, lo sepa o no lo sepa. Consciente o no consciente, en el mundo de arriba, sí o sí, te están evaluando. Y luego dice, y habiendo acabado todo, ¿qué es todo? Todo el juicio. Estar, mira lo que dice, firmes. Firmes es el mismo término que usa la Torá que leímos en Deuteronomio, estar firmes. Es decir, ocupa la armadura de Dios porque vas a estar de pie, vas a estar parado o parada delante de los juicios celestiales, donde va a haber misericordia, donde va a haber juicio, pero van a haber seres, es decir, principados, van a haber potestades, van a haber gobernadores de las tinieblas, van a haber huestes espirituales de maldad en regiones celestes que van a estar parados delante del juez del universo, delante del juez supremo. Y dice que Pablo dice, ponte la armadura para que una vez que acabe el juicio, es decir, una vez que se termine ese día malo, puedes estar firme. Y luego en el verso 14, mira, lo vuelve a repetir. Estad pues firmes. Ceñido vuestros lomos, dice, con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Torá. O la Kabbalah, los secretos del cielo, como llamamos, que son los secretos de la Biblia, los secretos de la Torá, y vestido con la coraza de justicia. En realidad, todo lo que se menciona aquí hace alusión a la Torá, porque todos son ejemplos y atributos que aluden a la misma Torá. Vestido con la coraza de justicia, la Torá es llamada justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí está hablando de las buenas noticias, de los secretos del cielo, los secretos de la Torá. A eso se le llama el Evangelio de la paz, porque según según los sabios judíos, lo que trae paz al alma de una persona son los secretos que están ocultos en la Torá y que son revelados. El alma vibra cuando escucha esos secretos. El alma siente que está comiendo bueno, que está bebiendo bueno cuando escucha los secretos del cielo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, la emuná.
Sobre todo saber de que Dios está en control de todo, de que nada se le escapa de sus manos. Como dicen por ahí algunos sabios, ni una hoja en el universo se mueve si no fuera por su voluntad. Eso eres el escudo de la fe, saber de que Dios es todo y de que Dios está en todos y que Dios es todo. Ya no hay nada fuera de él. Entonces, toma el escudo de la fe, es decir, una relación personal con Dios, porque a eso te lleva la fe, a una relación personal con Dios, y dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego, dice, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, el casco, también en algunas versiones lo dicen, el yelmo de la salvación, el casco, y la espada, o algunos le llaman como el cinto, ¿ah? No necesariamente casco, y la espada del espíritu, la espada del alma, que es la palabra, que es la Torá de Dios. Todos estos conceptos aluden a lo mismo. Es decir, que lo único que te puede revestir, de hecho, los sabios dicen que el alma tiene vestimentas. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma son los preceptos que tú accionas en este mundo. Cada precepto de la Torá o cada mandamiento divino que tú pones en acción, esa acción reviste tu alma de una vestidura. Por eso que todos estos conceptos están aludiendo a la Torá. O sea, cada vestimenta que la Torá te proporciona, que los preceptos divinos te proporcionan, se transforman como en una armadura que van a protegerte el día de Rosh Hashanah, el día del juicio, el año nuevo. Que este año toca desde el 15 hasta, bueno, desde el 15 comienza, el 15 de la noche de septiembre, por 10 días. Pero Pablo dice estar firmes. Pero ¿cómo vas a estar firmes? ¿Y cómo vas a estar revestido si estás lejos de la Torá, si estás lejos de esas buenas acciones? Obviamente que hay personas que revisten su alma y no lo saben porque a veces por temas de intuición, perdón, de lógica, hacen acciones que revisten su alma. Ahora, si lo hace con conciencia, mucho mejor, porque esto es, las leyes espirituales funcionan, la gente lo sepa o no lo sepa. Hay muchas personas que son bendecidas y es porque intuyen las cosas que hay que hacer y les va bien. Y a veces que se rompen leyes espirituales y las personas no lo intuyen, y eso que lo que trae sobre su vida, trae efectos negativos, sufrimiento, caos. eh, pero cuando llegamos a la verdad, es decir, cuando llegamos a la Torá, realmente comenzamos a darnos cuenta cuál es el camino a seguir. Entonces, al poner en acciones los preceptos divinos, ¿qué es lo que sucede? Nuestra alma se reviste. Así que te invito a formar parte de esta armadura. Te invito a observar en cada porción semanal los preceptos de la Torá, los preceptos divinos. ¿Por qué? Para que puedas estar firme una vez que haya acabado el juicio y tengas un año más. Desde esta fecha hasta el otro año, un juicio dulce. Que Hashem, que la parte de la misericordia alcance a tu vida. Entonces, si te fijas, hay que estar firme según lo que comenta Saulo de Tarso. ¿Ya? Entonces, de hecho, hay unas frases que se usan eh, previo a este día de juicio. De hecho, en internet algunos judíos lo publican siempre, que es la famosa frase, despierta tú que duermes. ¿Sí? Despierta tú que duermes es una frase judía que se realiza días previo a Rosh Hashanah. ¿Para qué? Para que las personas puedan despertar la conciencia. No es que te despiertes si todos los días nos acostamos y nos levantamos. Todos los días nos dormimos y nos levantamos.
pero no está hablando de ese despertar físico, sino el despertar de la conciencia. Entonces, de hecho, ese dicho también es ocupado, es usado en las cartas judías de los nazarenos. Por ejemplo, Saulo de Tarso dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia, cuando son puestas en evidencia, en el día de Rosh Hashanah, en el día del juicio. Por la luz, dice, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Eh? La famosa frase judía, despierta tú que duermes. Y levántate, dice, de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Algunas versiones traducen Cristo, pero Cristo es un concepto. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, aquí Saulo de Tarso está llevando a esta comunidad judía en el primer siglo, a que puedan despertar su conciencia. Lo menciona como levantarse de entre los muertos. Muerto, según la Torá, es una persona que no conoce los secretos del cielo. Una persona que no conoce los secretos del mundo espiritual. Una persona que tiene la conciencia velada a la realidad espiritual y solamente vive de acuerdo a lo que sus cinco sentidos le muestran. No hay más que eso, no hay más que esa realidad. Juzgan a la realidad, juzgan a Dios, juzgan al prójimo, juzgan sus experiencias de acuerdo a sus cinco sentidos. Pero Saulo de Tarso dice, despiértate. Y la manera de despertar la conciencia es estudiando los secretos del cielo. Es venir a estudiar los secretos de la Torá, porque eso va a despertar nuestra conciencia. No leer la Biblia de manera literal y saber la historia de pe a pa. Eso es bueno, pero tiene su lugar solamente. Pero lo que realmente trae el despertar de la conciencia es conocer los secretos maravillosos del reino celestial. Es conocer los misterios de Dios, es conocer las revelaciones de la Torá y saber cuál es la voluntad divina precisamente para tu vida. Entonces, Mashiach es un estado de conciencia, o Cristo es un estado de conciencia que reside dentro de ti. Cuando tú accedes a ese estado de conciencia que se despierta con los secretos del cielo, pues realmente ese estado de conciencia que se despertó, que antes tú no tenías, de la noche a la mañana ya comienzas a ver la realidad, ya no, ya no de una manera superficial o limitada, tú ves la realidad más allá, conectas con el mundo espiritual, con la realidad, lo invisible. Entonces, esa conciencia que se te forma al estudiar los secretos de la Torah se llama Cristo. Y esa conciencia es la que despierta y es la que te alumbra luego. Por eso que las personas que de alguna manera hemos despertado a la realidad del mundo espiritual, yo creo que nos tendrían que matar en este mundo para que dejemos de tener ese tipo de mentalidad o esa conciencia. Porque ya realmente ya no nos podemos dormir una vez que esa conciencia despertó, esa conciencia que es llamada Mashiach, Mesías o Cristo, que es lo mismo, eh, realmente jamás volveremos a tener la misma mentalidad. Así que eh, despiértate. Y aparte, que esa mentalidad te lleva realmente a vivir de acuerdo a los misterios de Dios, te lleva a vivir de acuerdo a las leyes universales. Y, y bueno, cuando llega el día del juicio, pues estarás firme, como dice también Saulo de Tarso. Resulta que, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos?
Pues que todavía no alcanzamos la hora, ¿cierto? Entonces, estos conceptos de juicio siempre están en la Torá, pero alude a las evaluaciones universales, porque el cosmos, el universo, graba todas tus acciones, todas nuestras acciones las graba, y luego las devuelve, es forma de evento, es lo que se conoce como el karma, o en Kabbalah le llamamos el tikkun, los que se nos envía para nosotros rectificar, para reparar. Entonces, ese karma, pues es la evaluación anual que te hicieron. A veces puede venir muy duro puede venir. Entonces eh, necesitamos estar firmes. ¿Ok? Yo creo que en otro momento estaremos hablando porque acabo de mostrarte los seres celestiales, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, todo esta, llamémosle reino angelical. ¿Sabe lo que hace el día de Rosh Hashanah? ¿Sabe lo que hace? Es subir a acusarte. De hecho, tú mismo con tus palabras puedes crear ángeles y ángeles acusadores. Con tus acciones, tú puedes crear incluso hasta demonios. Hay ángeles acusadores que en el día de Rosh Hashanah, o sea, que según este año, el 15 de septiembre, en la noche, van a subir a acusarte. Y hay acusadores que acusan a personas, acusan a familias, acusan a una ciudad, acusan a un país. Por eso la categoría gobernadores, potestades, principados. Hay jerarquía de acusadores. De hecho, según la Kabbalah y según el judaísmo, existen 70 ángeles que juzgan a las naciones en este día. Por lo tanto, toda esta categoría de ángeles que Pablo comienza a mencionar es lo mismo que enseña el pueblo judío. En Rosh Hashanah los ángeles suben, te acusan, van a buscar una y otra cosa para encontrarte tus defectos. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? O sea, está el juez supremo, que es el Ein Sof, el creador, el Dios. Los fiscales son esta gama de ángeles que suben a acusar. ¿A dónde residen estos ángeles? ¿Dónde residen esta gama de ángeles? Residen en el cosmos, en los planetas y estrellas, como les comenté la porción de la semana pasada, en los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, dentro de ellos, en la dimensión interior, residen los ángeles. Por lo tanto, hay ángeles que están grabando lo que hablamos, lo que hacemos. Esos ángeles luego se transforman en acusadores. Por eso el cosmos, el universo, graba todo y luego determina lo que viene para ti un próximo año. Pero podemos acceder a la misericordia divina, podemos acceder a las bondades. Ya sabemos que hay un juez, sabemos que hay fiscales, pero existen también abogados. ¿Quiénes son esos abogados? Los abogados son los justos de cada generación, que llamamos en hebreo los sadikim, los justos. Esos justos interceden. Son las almas, son las almas de los sadikim, las almas de los justos de generaciones pasadas que pueden defender. Pero eso depende de ti, de cuán apegado esté tu alma al alma de ese justo. Dependiendo de cómo esté tu alma, eh, al alma de ese justo, pues es lo que se va a notar también en el día del juicio. Hay muchas personas que consideran algunos rabinos, sabios, incluso
incluso algunos que ya están vivos, en el caso, por ejemplo, del rabino Shalom Arush, eh, él dentro de sus páginas habla del Pidyon Nefesh, donde se ofrece como defensor del alma en el día de Rosh Hashanah. Creo que en Rabino San Gimbur parece que igual tiene, tiene algo parecido, donde ofrece también, se ofrece como abogado de las almas. Tú los puedes mirar y tú dices, oye, esos son unos viejitos. Aparentemente no pareciera como que, no sé, apenas viven. Te resulta que son unos tremendos sabios, tremendos justos en esta generación. Uno sabe el impacto que hay en algunas naciones y en algunas almas de lo que ellos han hecho. Hay algunas personas que van a Ucrania, a la tumba del rabino Nachman de Breslev, el día previo a Rosh Hashanah. ¿Sí? Hay personas que han ligado su alma del rabino Nachman de Breslev. El rabino Nachman de Breslev en el pueblo judío es conocido como el médico del alma. Y hay personas que apegan su alma a este tzadik. Y de hecho hay testimonios de personas que han tenido visiones espirituales donde el rabino Nachman de Breslev ha causado, ha intercedido por estas almas y los ha librado de unos juicios celestiales, incluso hasta de la muerte de algunas personas. Hay algunos sabios también que antes de la hora de morir dice, si a alguien se apega a mí, yo soy capaz de sacarlo del Geinón. Es decir, yo soy capaz de sacarlo del infierno desde ahí. De hecho, hay testimonios de algunos sabios de alto calibre espiritual que bajaron a las profundidades del Geinón, del infierno, y sacaron muchas almas de ese lugar para subirlas al jardín de Edén, a las almas de los justos, porque han tenido un gran mérito. ¿Sí? Como así también hay personas que han considerado también a Yeshua de Nazaret, a Rabí Yeshua o Jesús, como también un abogado. Y lo han tomado también para que en el día de Rosh Hashanah, Rabí Yeshua, este gran sadik, este gran justo, también pueda interceder por nosotros, por aquella persona que lo considera en su vida. De hecho, mira lo que te voy a mostrar aquí. Por eso que cuando tú miras la Biblia, la Torá, con un ojo judío, tú entiendes realmente lo que esos escritos quieren decir. El apóstol Juan, Yohanan, como es llamado en hebreo, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es pecado? Pecado es transgredir una ley de la Torá. Así de sencillo. Y si alguno hubiera pecado, abogado, mire, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Sadik. La Biblia tradicional dice Jesús el justo. ¿De dónde sale esta relación? ¿Por qué abogado? Si tú no sabes judaísmo, tú no vas a entender estas palabras, las vas a distorsionar y vas a creer de que Jesús intercede en cualquier momento, ¿no? Aquí el alma de este Sadik, el alma de Yeshua el justo, está para Rosh Hashanah. Pero aquí viene una pregunta. Y yo quiero que tú seas serio y realmente honesto con lo que yo te voy a preguntar. ¿Tú realmente tienes tu alma pegado a este Sadik? ¿Cuántas, ¿Cuántos libros que hablan de él tú estudias? ¿Tú estudias sus enseñanzas? Yeshua de Nazaret fue un judío, fue un rabino, una persona que vino a revelar los secretos de Dios, los secretos del cielo, los misterios del reino, como le llaman los evangelios. Pero, ¿realmente tu alma está unido? Yo te hago una pregunta. O a lo mejor está unido a otro y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Si tu alma está unido a Revisa Gloria, si tu alma está unido al Rebbe Nachman de Breslev, si tu alma está unido al Rebbe de Lubavitch, si tu alma está unido, no sé, a algún justo o a los patriarcas Abraham, Isaí y Jacob, bueno, no tiene nada de malo.
Yo te estoy dando ejemplos solamente que en el primer siglo esta creencia judía siempre ha estado. ¿Y alude a qué? A Rosh Hashanah. Creo que repetí el mismo verso 2 veces. Mira, Romano 8:33. Ahora Saulo de Tarso escribiendo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Por qué habla de acusar? ¿Cuándo se acusa? El día de Rosh Hashanah es el día de los juicios. Ahí se acusa. Pero dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cuando habla de condenación, habla de los resultados, la evaluación que te hicieron y luego te mandan el veredicto. Dice, Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esto es tremendo. De hecho, cuando nosotros realizamos meditaciones cabalísticas, nosotros hablamos con el Mashiach, hablamos con el alma del Mesías y el Mesías intercede por nosotros. Pero hay que saber meditar porque hay códigos espirituales que te llevan a la conexión con estos justos. ¿Sí? Entonces, ahora, el abogado espiritual tiene efectividad cuando en el deseo o proceso de no pecar pasas a pecar o lo haces por ignorancia. ¿Ya? Dios, que es llamado a Abino, nuestro Padre, es el juez del universo. Yeshua o cualquier justo es el abogado. ¿Y cuándo es que necesitamos abogado? Pues en este día, Rosh Hashanah. Y necesitamos un rescate del alma, un pidión nefesh, rescate del alma el día de Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces, eh, algunos dicen, ¿de dónde? Por la propia Torah. Los sabios dicen, no es de extrañar entonces. Dice, no es de extrañar que la Torah haga del apego a los justos una obligación incluso de ordenar apegarse a ellos y a la vez a Dios. Hay un texto en Deuteronomio 11:22 que dice, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y se amaré a Hashem vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Miren lo que dice aquí Moisés, pero si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo, está hablando Moisés, que yo os prescribo para que los cumpláis. ¿Cómo es posible decir eso? Es que si te unes a los sabios, en este caso quien se unía a Moisés, te será contado como si te unieras a Dios mismo. Voy a mostrar otros textos más. Esto es sacado del Likutei Moharan, un libro del rabino Nachman de Breslau. Rabbi Nachman enseña, la gente viaja al justo, a ver al justo, al Sadik, para Rosh Hashanah, para el día del juicio. La razón es la siguiente, los decretos correspondientes a todo el año se emiten en Rosh Hashanah, es decir, en esta fecha se emiten los decretos. Como tal, este es el momento principal para mitigar y endulzar cualquier decreto. Ahora bien, la edulcoración o endulzación debe tener lugar en su origen, ya sea los pensamientos lo alto, y solo se puede lograr cuando purificamos nuestros pensamientos. Sin embargo, por más que lo intentemos, la única forma en que podemos lograr esta pureza de pensamiento es a través del justo, a través del sadik. Dice el Rebbe Nachman. Entonces viajamos a los justos para Rosh Hashanah, para purificar nuestras mentes. Mira el poder que hay detrás.
Y esto acerca de la bondad y la compasión durante todo el año. Es decir, que cuando tú purificas tu mente y lo haces a través del impacto que un justo puede hacerle a tu alma, pues tu alma querría bondad y compasión. ¿Sí? Otro texto, también del mismo libro, Likutei Moharan. Saber, dice, el apego genuino a los verdaderos justos es muy beneficioso, dice el rabino Nachman. A través de esto merecemos el arrepentimiento completo y el perdón de los pecados. Fíjate bien que apegarte a un justo te trae perdón de pecados. Los juicios se endulzan y eliminan por completo. Y a través de esto dice el santo bendito, ¿sí? Es decir, el creador se une a su Shejinah. El santo bendito sea, se une a su divina presencia. Aquí hay más evidencia. Dimensiones Hasídicas, volumen 3, Jacob y Manuel Shoshet, página 113. Aquí está aludiendo al Éxodo capítulo 14, verso 31. Creyeron en Dios y Moisés, dice Éxodo. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Hashem ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Hashem, creyeron a Hashem y a Moisés su siervo. ¿Por qué menciona a Dios y a Moisés? Dice los sabios, si le creyeron a Moisés, seguramente debieron haber creído en Dios. Pero esto te enseña que quien cree en el pastor de Israel, es decir, Moisés, es lo mismo que tener fe en aquel que habló y el mundo nació, es decir, el creador. De la misma manera, dice, hablar contra el pastor de Israel, es decir, aquellas personas que hablaban contra Moisés, era considerado como hablar en contra de aquel que habló y el mundo vino. ¿Sí? Es decir, es hablar en contra de Dios mismo. Aquí tenemos otro, Jaime Kramer. Dice, Reben Nachman habla de la asociación entre el concepto del justo y el Mesías. Y apegarse a uno mismo, dice, a esa persona en la fe. Aquel que se apegó a los verdaderos sadikim, a los verdaderos justos, tienen verdadera fe. Mashiach, ¿sí? Cristo, Mashiach, es el verdadero justo. Aquel que acepta al Mashiach recibirá de él fe pura y no habrá perdido su fe. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos abogados, señores. Tenemos abogados. Eh, Esto con respecto a la parashat Nitzavim. Todos ustedes hoy se encuentran hoy firmes. Eh, en la parashat, en la porción, perdón, estoy hablando en hebreo. En la porción, la segunda porción que estudiamos, dijimos que llevaba por título Vayelech, se traduce y fue. Pero bueno, quería comentarles algo respecto a eso, pero por temas de tiempo, para no hacerlo tan largo, lo voy a dejarlo hasta acá, pero va a quedar pendiente. Si ayer nos da vida y tiempo, podemos hablar sobre todo eso, lo que corresponde a esa porción. Así que de antemano agradezco su presencia, el haber estado aquí y les dejo la oportunidad si alguien quiere comentar algo, si tiene alguien alguna pregunta o qué le ha parecido esta enseñanza. Bien. Una cosa les quiero decir de que
nosotros al realizar meditaciones cabalísticas conectamos con estos justos, en la forma. Y de hecho, cuando realizamos meditaciones cabalísticas y hay personas, hay justos de generaciones pasadas que hicieron esa meditación que tú estás haciendo, tú despiertas esa alma. Y ahí esa alma, ¿qué es lo que hace? Se para delante del Creador e intercede por ti a tu favor. Bien. Adelante. ¿Se gustan pueden activar su micrófono? Claro, Carlita. Se hace pidió Nefesh con meditación. Sí, incluso tú puedes dar una acá, tú puedes darle una ofrenda a una persona necesitada y lo haces en el nombre de ese justo. Es como cuando el apóstol Pedro va al templo y dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de, es decir, por el mérito de este justo, yo te levanto. Ahora, si no tienes esa capacidad de Pedro, puede dar la sedacá, la ofrenda a una persona necesitada en el nombre de ese justo, por su mérito. Sí, así haré. Me encantó la clase. Gracias, maestro. Ando muy conmovida, así traigo el corazón al mil por estas fechas y haciendo techubá y reflexionando mucho. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte, Jacob, por estar en mi vida, en la vida de mis hijos. Y gracias a Shem Bendito por permitirnos llegar. Bendito sea su nombre, Carlita. Pregunta Cami, ¿cuál es el nombre del justo? Usted nos dijo que viajaban a su tumba. Reben Nachman. Reben Nachman de Breslev. Esther, llévate tu micrófono. ¿Quieres decir Sí, algo? señor. Ya. Sí, muchas gracias, maestro. Muy linda clase. Sobre todo un despertar y un frenar y mirar más dentro de nosotros, cada día más. Hay un largo camino, pero lo lindo es reconocerlo y que cada día nuestro Padre y nuestra Torah nos lo ilumine. Yo hago una pregunta. Entonces, este tiempo que nos queda, sería bueno leer los salmos. ¿Es buen tiempo? Todos los días es buen tiempo para leer los salmos, Esther, excepto en la Y noche. Sí. proverbios, ¿cierto? Sí, no, Muchas gracias. los salmos contienen la energía de los nombres de Dios, por lo tanto lo puede recitar todos los días. Eh, Mm, pero no en la noche. está bien, muy bueno. El Ahí único está día bien. que se puede hacer Muchas en la noche gracias. es en Shabbat. Bueno. Pero Le por los demás agradezco días de la mucho, semana. maestro. Bueno, con gusto, Esther. Gracias por Muchas tu. gracias. Muy bien. Camito levantó la mano. Adelante. Eh, ¿Qué podemos hacer de ahora hasta que toque ese examen como para prepararnos? Bueno, yo no sé si escuchaste el audio, sino para reenviártelo. Un audio que envié hace como 20 días atrás de lo que voy a hacer este mes. Este mes hay que orar bastante. Hablar al Creador con tus propias palabras, en tu propio idioma, con tu lenguaje. Porque eso es lo que llamamos en hebreo itvodedut. La itvodedut es la oración espontánea, la oración directa con Dios. Porque ese ejercicio de hablar con Dios,
Es un ejercicio donde tú comienzas a conocerte a ti. Y este mes que estamos viviendo, sexto mes del calendario hebreo, Elul, o el mes de Virgo, es el mes donde tienes que conocerte, Cami. Y solamente cuando estás hablando con Dios, hablando con el Creador, tu alma comienza a sacar los datos, comienza a sacar la información que está oculta ahí. Entonces, una vez que comienzas a conocerte, comiences a escuchar tu alma, a escuchar tu ser, a escuchar tus emociones, a escuchar tu cuerpo, eh, vas a saber en qué te has desequilibrado en tu vida, qué es lo que te ha desconectado del cielo, qué es lo que te ha desconectado eh, realmente de ti misma, de tu esencia espiritual. Y tu alma va a pedirte corregir eso. Y cuando veas, cuando notes lo que tu alma te dice internamente, pues comienza el proceso de reparación. Tu alma también te va a decir internamente si dañaste a una persona. Tu alma te va a decir si fuiste, a lo mejor no has sido buena madre. Tu alma te va a decir si a lo mejor no has sido buena esposa. Tu alma te va a decir si a lo mejor heriste a otra persona. Tu alma te lo va a decir. Entonces, cuando comience ese proceso, viene ahora la etapa de la reparación. Entonces, comenzaste primero hablando con el Creador, hablando con Dios, tu alma comienza a hablar, el tiempo tú lo pones, el tiempo que tú estimes conveniente, si quieres estar 10 minutos, 15, media hora, 1 hora, 2 horas, bueno, tú verás, pero todo eso te va a llevarte, y aparte a conocer a Dios de una manera directa y saber cómo responde tus oraciones, verlo en tus respuestas. Una cosa es que tú le hables a Dios y tú creas que Dios te está hablando, pero otra cosa es cuando lo que conversaste en privado con Él comienza a reflejarse luego en las situaciones que te van tocando en la vida, en las personas. O sea, todo, tú vas viendo la respuesta divina. Entonces, eso es lo que hay que hacer, Cami. Muchas gracias. Y los sabios también, bueno, como herramienta, te dicen o aconsejan este mes, eh, bueno, hacer plegarias, ayudar a los necesitados, hacer caridad, eh, ¿y qué más? Estudiar harta Torah. Pero todo eso es un añadido, esa es una herramienta, pero yo considero que es importante ese contacto directo de tu alma con Dios. Y ahí está todo. Bien, ¿qué más? ¿Nadie más? Ok, bien. Les deseo bendiciones a todas las personas. Camito, Amelia, Betsy, que es la primera vez que estás acá con nosotros, sea bienvenida. Eh, Carito de México, Esther, Carlita Monge, Manuela, Sofía, reciban bendición, que el Creador les guarde, les proteja y bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición a sus almas y ahí con el favor del cielo seguiremos en contacto. Shalom, shalom, hasta la próxima. Bye bye, adiós. Gracias, maestro. Bendiciones. Shabbat Shalom.